Santiago capítulo 1, versículo número 2 al versículo número 4. Santiago capítulo número 1, versículo número 2 en adelante. Cuando encuentres, gritas un amén en el nombre de Jesús. Ok, vamos a leer las escrituras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si estás allí, grita un amén. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a leer de nuevo juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Levanten las manos. Padre, gracias. Esta es tu palabra, Señor. Ministra a tu iglesia a través de ella. Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento, para que esta palabra pueda producir cambios profundos, contundentes en el corazón de tus hijos. Sí, Señor, suple la necesidad espiritual de tus hijos. Tú conoces la necesidad de tu iglesia, y te pido que esta palabra pueda entrar a lo más profundo del corazón para causar cambios, para direccionar, para exhortar, para consolar, para edificar tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tome su lugar, desocupe sus manos, levanta al Señor con el mejor aplauso de su vida que puedas ofrecer. Vamos, un aplauso a Él. Él se merece todo honor de sus hijos. A su nombre. Levante su mano derecha y diga conmigo: el propósito divino de la prueba. Otra vez, repítalo: el propósito divino de la prueba. ¿Están listos para recibir esta palabra? Escúchenme, por favor. La carta de Santiago fue escrita en un momento muy crucial para la iglesia primitiva. Su autor es Santiago, obviamente, hermano del Señor Jesucristo. Santiago llegó a ser uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Y la carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Eso lo encontramos en el versículo número 1. Esas tribus que fueron dispersas hacen referencia a los creyentes judíos que habían sido esparcidos por diferentes regiones a causa de la persecución que comenzaron a enfrentar. Incluso la dispersión comienza después del martirio y de la muerte de Esteban. En Hechos capítulo 8, en el versículo 1, dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Durante 3 décadas después de la muerte de Esteban, en el año 35 después de Cristo, hasta el tiempo cuando Santiago escribe la carta,
estos creyentes sufrieron. Muchos incluso tuvieron que salir de Jerusalén por voluntad propia. Otros fueron obligados a abandonar sus hogares, abandonar sus familias, abandonar su seguridad. Algunos de ellos enfrentaron pérdidas materiales, el rechazo social y una oposición muy fuerte a causa de su fe en Cristo Jesús. Cuando estudiamos la carta, vamos a encontrar que estos creyentes enfrentaron situaciones muy complejas. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, en el versículo 5, el escritor dice que estaban enfrentando escasez financiera. Había una escasez terrible económicamente. Y dice Santiago capítulo 2 en el verso 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos o ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Hubo injusticia. Incluso en el capítulo número 5 de la carta, en el versículo 4, Santiago comienza a denunciar la opresión que los ricos ejercían sobre los trabajadores cristianos y creyentes. Dice que los ricos eran propietarios de grandes tierras y engañaban a los cristianos con sus salarios. Los colocaban a trabajar, les imponían cargas terribles, y luego de que ellos ejercían su labor, no les pagaban, no les daban la paga por su esfuerzo. Así que la gente los robaba, pero la ley no los protegía por el hecho de ser creyentes. Y estudiando encontré algo precioso. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 36, el escritor hace una breve referencia a la situación y condición que estos creyentes enfrentaron en esa época. Y en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 36, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por lo tanto, los destinatarios de esta carta vivían bajo una opresión constante. Había persecución religiosa, había injusticia social, escasez económica, y fuera de eso se sumaba la lucha espiritual que tenían que experimentar producto a la predicación del evangelio. Pero en medio de ese contexto difícil, Santiago les da una palabra, y esta palabra viene del corazón de Dios al corazón de esos creyentes. Y escuche, Santiago no les está prometiendo una salida rápida de sus problemas, pero Santiago comienza a enseñarles cómo Dios obraba a través de las circunstancias de manera invisible, causando un efecto visible en sus corazones. Por eso es que el escritor dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, lo que Santiago quería era que los creyentes comprendieran que Dios estaba obrando en medio de sus aflicciones, que las pruebas que ellos estaban viviendo, experimentando en este momento, no era un sinónimo de abandono de Dios, sino que era un instrumento de su gracia que Dios estaba usando para producir en ellos madurez espiritual. Ahora, cualquiera cuando lee el texto estará pensando que Santiago está diciendo: ustedes tienen que, no sé, sentir alegría por el sufrimiento que están viviendo. Y no es esto lo que quiere transmitir el escritor, porque nadie puede disfrutar el dolor.
Nadie puede disfrutar la enfermedad, por ejemplo. Nadie puede disfrutar la pérdida de un ser querido. Nadie puede disfrutar las circunstancias adversas, y a eso no se está refiriendo Santiago, pero Santiago está diciendo esto, y es revelación. El creyente puede gozarse porque sabe que Dios sigue gobernando aún en medio de la aflicción. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El creyente tiene la habilidad y la capacidad de permanecer en gozo a pesar de lo que pueda estar experimentando o viviendo. Puede estar enfrentando una pérdida terrible, pero el gozo que está ligado al Espíritu le da la fortaleza para que ese creyente no desfallezca y permanezca firme ante las circunstancias. Y Santiago dice, y usa una palabra: diversas pruebas. O sea que estos cristianos, como los cristianos de hoy en día, estaban viviendo cosas tremendas. El Espíritu Santo de Dios me dice que aquí hay gente que está enfrentando problemas familiares, pero usted es cristiano, usted es fiel a Dios, usted es creyente, usted congrega, usted es un fiel cristiano, lee las Escrituras. Pero aún así, eso no lo exime del sufrimiento, no lo exime de las circunstancias. Y muchos hoy están aquí en cuerpo físico, pero en casa están enfrentando situaciones terribles con sus hijos. Hijos que están en las drogas, hijos que están en la cárcel incluso, hijos que están en los vicios. Otros están aquí pero tienen problemas muy fuertes en su matrimonio. Su hogar se está fracturando, y cada día que avanza el tiempo su hogar se fractura. Y hay muchas cosas que se están desgarrando. Y aunque usted pueda estar hoy en cuerpo presente con una sonrisa, solo usted sabe lo que está enfrentando en casa. Hay otros que están enfermos, pero están aquí hoy. Sus cuerpos están enfermos, están lidiando con una enfermedad terminal y nadie lo sabe. Muchos de ustedes incluso no pueden venir a la iglesia todo el tiempo porque no tienen condiciones financieras, porque no tienen empleo, y están frustrados porque están viviendo momentos de incertidumbre. Perdieron, no sé, una fuente de trabajo, el médico les dio una mala noticia. Escúchame, y no quiero que esto suene humanista o que el mensaje esté centrado en nosotros, no, pero lo que yo quiero enseñarle hoy es que necesitamos comenzar a ver cada circunstancia que nosotros enfrentamos como cristianos desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que Santiago está enseñando. Y está diciendo: hey, creyentes, vean la situación que están viviendo desde el punto de vista de Dios. Cuando comenzamos a ver las cosas desde nuestro punto de vista, nos frustramos, nos llenamos de ansiedad. Cuando comenzamos a ver las situaciones que pasan a nuestro alrededor, las injusticias incluso dentro de la congregación. Aquí hay hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo injusticiados. Y usted dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Pero esa no debería ser la pregunta al Señor. La pregunta correcta para el Señor es: Señor, ¿qué estás haciendo en mí a través de esta situación? ¿Qué es lo que estás obrando a través de lo que estás permitiendo? ¿Cuál es tu propósito al permitir esta temporada de inestabilidad, de dolor, de sufrimiento, de lágrimas? Cuando comenzamos a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios, entonces nos centramos en el propósito original por la cual Dios la permitió. Sepa algo: todo lo que Dios permite, incluyendo el sufrimiento, nunca será estéril, jamás será improductivo e infructífero. Siempre traerá un propósito y un trasfondo divino para enseñarnos una verdad, una lección, y conocer una parte de Dios que no conocíamos. A su nombre.
Dile al que está a tu lado: no pierdas de vista el propósito de tu situación. Díselo, vamos. Dile: no pierdas de vista el propósito de tu situación. Usted no lo está entendiendo. Míreme. Sí, usted no lo entiende. Y quizás hoy viniste a esta santa cena mal, emocionalmente mal. Su alma está rota, está en pedazos. Pero el Señor me dijo: habla a mi iglesia, habla a mis hijos, habla a mi pueblo. Lo que ellos están experimentando tiene un propósito divino. Lo que ellos están viviendo tiene un propósito divino. A su nombre. Y luego Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Dile al que está a tu lado: la fe verdadera es probada. Dígaselo fuerte, vamos. Dile: la fe verdadera es probada. En Primera de Pedro, lean conmigo por favor, en el capítulo número 1, en el versículo número 7. Mire lo que dice el escritor. ¿Lo tienen? En pantalla está. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora compara el texto de nuestra base bíblica. Santiago capítulo 1, en el versículo 2 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mírenme en un momento. En la antigüedad, el oro era colocado en un horno a altas temperaturas. Y había algo muy interesante. La persona encargada, el refinador, ese era el título o el nombre que se le daba a las personas que trabajaban la plata, el oro. A unos se les llamaban plateros, a otros refinadores. Y dice que el refinador tomaba el oro y lo introducía al horno. Y él no se separaba del horno hasta que el oro no fuese refinado completamente. Él sabía cuánta intensidad necesitaba el oro para ser refinado, pero sabía cuánto tiempo el oro necesitaba estar dentro del horno para ser purificado. El fuego no era para consumir el oro, el fuego purificaba el oro. Pero cuando el oro era expuesto al fuego, dice que todas las impurezas del oro, incluso internamente, comenzaban a crecer y a subir a la superficie. Y el Señor está diciendo que nuestra fe tiene que ser probada como ¿qué? Como el oro. ¿Quiere decir que nuestra fe también es introducida en el horno de la prueba? Sí. ¿Quiere decir que nuestra fe también es expuesta al dolor? Lo es. ¿Quiere decir que nuestra fe también está expuesta a las circunstancias adversas? Tiene que serlo, de lo contrario no crece, no puede desarrollarse. Hay dos formas en que la fe crece. Una, Romanos capítulo 10, versículo número 17. Es pues, o dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando la fe es expuesta a la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la fe es expuesta a la Biblia, a la Escritura, ella crece y da fruto. Pero la fe también tiene que ser expuesta al dolor. Y aquí hay algo precioso, porque Santiago está diciendo que esa fe produce algo. Esa fe produce algo
profundo, produce paciencia. O sea, de la misma manera, Dios permite el sufrimiento o las pruebas en nuestra vida, no para destruirnos y derribarnos, sino para purificarnos. ¿Por qué Dios tiene que probar nuestra fe? Levante la mano y diga conmigo: las pruebas revelan cosas que nosotros no vemos. Dígalo: las pruebas revelan cosas que nosotros no vemos. Por última vez, diga: la prueba revela cosas que yo no veo. Hay cosas en nosotros que no podemos descifrar, que están estorbando propósito, que están impidiendo el fluir del Espíritu Santo, que están estorbando nuestro crecimiento. Hay cosas que hay en nuestro corazón que ni la gente ni nosotros podemos ver, pero cuando Dios coloca nuestra fe en el fuego tiene la capacidad de hacer salir de lo que hay en nuestro corazón y colocarlo en la intemperie de manera visible todo aquello que nos sirve. Por eso, cuando la fe es probada, entonces dentro de nosotros comienzan a surgir los temores ocultos, el orgullo, la autosuficiencia, áreas que necesitan ser transformadas. No sé si a usted le pasó, pero fue en medio de una situación donde usted un día dijo: oiga, yo no sabía que yo era así. ¿Quién le pasó eso? Levante la mano alguna vez. Yo no sabía que yo actuaría de esa manera. Yo no sabía que yo era iracundo, que yo era bravo. Y Dios permitió una situación y removió algo, no sé, en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, con su pastor, dentro del liderazgo. Y usted descubrió que había envidia en su corazón. Usted descubrió que habían celos en su corazón. Usted descubrió que habían áreas en su vida que no estaban siendo tratadas. Y Dios permitió una situación. El Señor, dentro de su voluntad profunda, permitió una situación que sacó a flote cosas que usted no sabían que habían en su corazón. Y es ahí donde la fe comienza a tomar forma. Es ahí donde el propósito divino de la adversidad comienza a tomar forma. Job lo dijo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Así que cuando nuestra fe es probada y pasaba por el fuego, todas esas cosas que estaban en nosotros comienzan a salir a la superficie. Y entonces el fuego de la prueba no viene para consumir la fe ni para herirla, viene para quitar lo que no sirve de ella, para que la fe sea pura y genuina. Levante su mano y diga conmigo: mi fe necesita ser probada. Ahora mire el que está a su lado y dile así: tu fe será probada. Uy, dígaselo fuerte, vamos. Dile: tu fe va a ser probada. A veces Dios va a permitir que gente lo ofenda a usted. Dios va a permitir cosas que pasen a su alrededor, en el trabajo, en la universidad. Y van a suceder cosas, pero Dios las está permitiendo ¿para qué? Para probar mi fe. ¿A quién le gusta la injusticia? Levante la mano con confianza. A nadie, ¿cierto? Pero a veces Dios tiene que permitir injusticias en nuestra vida. Le voy a decir algo muy fuerte. A veces Dios permite que gente pase por encima de ti. A veces Dios va a permitir que te humillen. Pastor, sí, vaya a la Biblia. A veces Dios va a permitir que gente te falte el respeto, te maltrate. Dios lo permite. ¿Cómo reaccionas a esa situación? Cuando una fe no es probada, se vuelve una fe inmadura. Por eso cuando hay gente que no ha sido
introducida al horno de la prueba, del sufrimiento. Cuando algo pasa con él o cuando le ofenden, responde a la ofensa. Ah, sí, se metió conmigo. Ven aquí, José. Ahora sí, José va a saber quién soy yo. Usted es uruguayo, pero yo soy colombiano, Josué. ¿Conoces a Pablo Escobar? Bueno, siéntese. ¿Cómo respondes cuando Dios prueba tu fe? A veces Dios va a probar tu fe con escasez. Y la escasez va a tocar a la puerta de su hogar. Incluso ni toca la puerta, a veces entra con ímpetu y se sienta en la sala de tu corazón y desde allí gobierna. ¿Cómo respondes ante la escasez? Señor, yo soy fiel diezmista de tu casa, 32 años en tu iglesia. ¿Cómo tú vas a permitir que yo pase esto, Señor? ¿Cómo respondes a las circunstancias? ¿Cómo respondes ante la persecución? Aquí hay gente perseguida. ¿Cómo estás respondiendo? Aquí hay gente que la han maltratado. ¿Cómo estás respondiendo ante a esas actitudes? Y el Señor es Dios permitiendo situaciones, porque la fe crece en lo opuesto. El fruto del Espíritu crece en lo opuesto. Y por eso es que el Señor ha movido cosas y han sucedido cosas que no esperábamos, no estaban en nuestra agenda, no estaban escritas. Pero reciba esta palabra: Dios usa tormentas, adversidades y pruebas para desarrollar creyentes estables que no dependan de las circunstancias, sino de su fidelidad, de su soberanía, de su carácter, de su grandeza. A su nombre. Diga al que está a tu lado: no interrumpas el proceso. Sacúdalo, vamos, dile: no interrumpa el proceso. Dile: permita que Dios lo forme. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Santiago? No interrumpan el proceso que Dios está realizando en ustedes por medio de la prueba. No huya. No busque atajos. ¿Dónde está Nicole? Levante la mano, Nicole. Allá está Nicole. Colóquese de pie, Nicole. ¿Cuántos meses tienes? 8 meses. Siéntese, Nicole. ¿Cuántos meses tiene Nicole? ¿Cuánto tiempo dura un bebé en el vientre de una mujer? 42 semanas aproximadamente, ¿cierto? Máximo 9 meses. Pero ¿cuántos saben que si la mujer no tiene cuidado, puede interrumpir el proceso de formación del bebé? ¿Usted sabía eso? Emociones, por ejemplo. Si en un ataque de ira, y no miren a Nicole, por favor, Nicole solamente fue un ejemplo de embarazo. En un ataque de ira, su bebé puede sufrir. ¿Y cuántos bebés han nacido deformes, por ejemplo, con un solo ojo? Han nacido de manera diferente, perdónenme. Han nacido sin piernas, sin bracitos. Sus pulmones no se alcanzaron a desarrollar, nacieron prematuros antes de tiempo, porque la madre no tuvo cuidado, no se alimentó bien, hizo una mala fuerza, consumió algo que no debía consumir y afectó el desarrollo de ¿quién? De su bebé. Voy a decir algo muy fuerte. ¿Lo van a recibir, sí o no? ¿Quién me promete que no se enoja? Levante la mano. Hay cristianos deformes dentro de la iglesia porque interrumpieron su proceso de formación.
Hay cristianos con caracteres deformes dentro de la congregación, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque interrumpieron su proceso. Se salieron del propósito. Cuando usted evade o abandona el proceso, usted interrumpe el propósito de Dios. Y por eso es que hay gente que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero todavía no tiene dominio propio. Y vive peleando con todo el mundo, vive en conflictos con todo el mundo. Es soberbio, es orgulloso, es arrogante, no es humilde, no es manso. Porque creció, pero creció ¿cómo? Creció mal. No permitió que Dios lo tratara. Y a veces, cuando vienen las circunstancias, entonces comenzamos a buscar culpables. Eso es que Dios no, el problema es Dios con otras personas, no conmigo. Eso es que el Señor está tratando con Julanito. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida de manera directa, porque Él sabe que hay deformidad en nuestro corazón. Y Dios no le puede confiar cosas a gente que tiene un carácter deforme. Dígale eso a alguien, por favor. Dile: Dios no le confía cosas a gente con caracteres deformes. Pregúnteme por qué, pastor. Pregúnteme más fuerte. Diga: ¿por qué, pastor? Porque dañan, destruyen, no edifican. Y usan la bendición de Dios y se pervierten y se corrompen. Y su corazón termina apartándose del Señor. Y lo que era una bendición se convierte en un problema. Yo no sé qué es lo que usted está pasando hoy aquí, o no sé cuál es el proceso que usted ha venido enfrentando y experimentando. Por favor, deje que Dios lo forme. No insista en algo que Dios te ha pedido que debes quitar de su vida. No sigas abrazando actitudes incorrectas. No sigas abrazando pecados ocultos que tú sabes que es Dios hablándote de muchas formas, de muchas maneras, pero insistes en anclarte en una situación. Basta, dice el Señor, déjame resistirte a mi proceso. Te quiero formar y te quiero dar la forma correcta para que su alma no se pierda, dice el Señor. Puedes dañar el propósito de Dios. Diga conmigo: el propósito de Dios siempre ha sido conformar a sus hijos a la imagen de Cristo. La pregunta es: ¿qué está formando Dios? Y la respuesta bíblica es: está formando el carácter de Cristo en sus hijos. Ese es el propósito divino de la prueba: que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito divino del sufrimiento. ¿Quién lo entiende? Levante la mano. Ahora todo cobra sentido. Y dices: ya sé por qué está pasando esto. Es Dios formando a su hijo en mí. Ahora entiendo por qué tanta cosa. Dios formando a su hijo en ti. Ahora comprendo por qué la escasez, por qué lo que estoy enfrentando, por qué persecución, por qué tantas situaciones. Dios usando la prueba para formar a Cristo Jesús dentro de nosotros. A Dios le interesa más formar su carácter que en bendecirlo. Y hay gente que está pidiendo bendición sin carácter, y está pidiendo unción sin carácter, poder sin carácter, oportunidad sin carácter. Y Dios no le va a dar algo a alguien que lo dañe y lo corrompa. Dios le da y le confía cosas, transferencias de riquezas, de provisión espiritual a gente que se dejó formar
no interrumpa el proceso. No abandone esa circunstancia. Abrace lo que estás viviendo como algo que Dios permitió con un propósito divino. Ahora no lo entiendes y quizás mañana tampoco, y dentro de un año tampoco entiendas por qué pasaste por ahí. Pero escuche, Dios siempre tiene la razón. Él sabe cómo hace las cosas, porque Él es Dios soberano, centrado en su trono, que tiene control incluso en medio de la incertidumbre y que sabe lo que hace en el corazón del hombre. ¿Quién recibe esta palabra? Levante su mano, diga gloria a Dios. Dile al que está a tu lado: ¿cuánto te pareces a Jesús? Qué buena pregunta. Otra vez, dile: ¿cuánto te pareces a Jesús? Porque ese es el propósito de la prueba, que yo me parezca a su Hijo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Pero lean el 29, por favor, no se olviden nunca del versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Me encantaría que te colocaras de pie, por favor.